Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les traigo un problema dirigido a los estudiantes de Ingeniería de Petróleo, el cual va a consistir en el cálculo de factor de compresibilidad Z o supercompresibilidad como también se le conoce. Antes de empezar definiremos qué es este factor y cómo se calcula. El factor de compresibilidad Z es el volumen que ocupa un gas a condiciones de presión y temperatura en relación al volumen que ocuparía ese mismo gas si se comportara como ideal a las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Cómo se calcula? Se puede calcular a través de pruebas de laboratorio, ya sea mediante una liberación diferencial, se puede calcular este valor de Z. El cálculo de Z se basa en el principio de los estados correspondientes, el cual fue establecido por Van der Waals en 1873, el cual establece que cuando se comparan dos gases con las mismas propiedades CO reducidas, tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad y se desvían más o menos el mismo grado del comportamiento ideal. En este ejercicio, el método que voy a emplear va a ser el más utilizado en la industria petrolera, que es el gráfico de Standy y Cat, el cual se deben cumplir ciertos parámetros para ser aplicados. El gas debe ser rico en metano, mayor a un 80%. El gas no debe poseer hidrocarburos aromáticos. No debe poseer impurezas. En caso de poseerlas se debe corregir, se deben ajustar las curvas. Y no es recomendable usarlo a condiciones cercanas a las críticas y para presiones menores a 10.000 LPCA. Bien, en el siguiente problema tenemos un sistema, en este caso un yacimiento de gas, el cual nos da la temperatura del yacimiento, que la tenemos aquí, 180 Fahrenheit, y nos da la presión de yacimiento, 3000 LPCA. Para el cálculo del factor de compresibilidad Z, usando el gráfico de Standy y Cat, debemos calcular unos parámetros, los cuales son adimensionales, cuales se conocen como las propiedades CO reducidas, que no son más que la presión CO reducida y la temperatura CO reducida. La presión CO reducida es igual a la presión del sistema, entre la presión pseudocrítica. La presión pseudocrítica la estaremos calculando más adelante. Y la temperatura pseudo reducida no es más que la temperatura del sistema entre la temperatura pseudocrítica. Antes de pasar a terminar de empezar con la resolución del problema, voy a hablar sobre un poco sobre a qué se refieren con propiedades pseudocríticas. Cuando me refiero a presión pseudocrítica, me estoy refiriendo directamente a la presión crítica de mi gas natural. ¿Por qué pseudo? ¿Por qué se usa el término pseudo? Porque el gas natural no es más que la mezcla de muchos hidrocarburos. O sea, es la mezcla de unos pseudocomponentes. Por eso se denominan propiedades pseudocríticas a la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica. Entonces, lo primero que debemos calcular para entrar al gráfico de Standy y Cat son la temperatura pseudo reducida y la presión pseudo reducida. Pero para ello debemos saber cuáles son las propiedades pseudocríticas. Bien, cabe destacar que en esta ecuación los parámetros se deben introducir a condiciones absolutas. Es decir, la presión de yacimiento ya la tenemos en LPCA, pero la temperatura del yacimiento la tenemos en grados Fahrenheit. O sea, la debemos llevar a grados Rankine. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. La temperatura en Rankine es igual a la temperatura en Fahrenheit más 459,67. La temperatura en Rankine es igual a 180, ya sustituimos nuestra temperatura, más 459,67. Es decir, que nuestra temperatura en Rankine va a ser igual a 639,67. Eso es aproximadamente 640. Para facilidad de cálculo lo vamos a aproximar, ya que esto nos hará más fácil y será mejor para nosotros. Primero tenemos que fijarnos que no haya que normalizar nuestro gas. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos que normalizar? De la siguiente forma. Sumamos esta columna de aquí. Aquí hacemos la sumatoria rápida. 0.85 más 0.04 es 0.89. Más 3 sería 0.92. Más 3 aquí sería 0.95. 2 y 2 y 1 serían 5. Lo que
da como resultado 1. Entonces no habría que normalizar. En caso de que no diera como resultado 1, diera menor que 1, 0.98, 0.97, habría que normalizar. ¿Cómo se normaliza? Se agarra la fracción molar de un componente y se divide entre la sumatoria de toda la fracción molar. El resultado se coloca en la fracción molar de ese componente. Sustituye a la anterior. Existen diversas formas como nos pueden dar la composición de un gas. Nos pueden dar la fracción molar, la fracción volumen o la fracción peso. En cualquiera de estos casos se va a aplicar un procedimiento distinto. Bien, en caso de que tengan alguna duda de qué hacer en caso de que le den una fracción peso, pueden dejarlo en los comentarios y yo podré realizar un video acerca de esto explicándolo. Bien, pero en este caso no va la fracción molar. Esta fracción molar la obtienen a través de un análisis cromatográfico que se le realiza al gas natural. Aquí podemos ver los componentes de nuestro gas natural. Tiene metano, etano, propano, isobutano, normalbutano y tiene impurezas, dióxido de carbono y nitrógeno. Las puse en color rojo, aquí son las impurezas del gas natural. Bien, esta columna de aquí que corresponde a la temperatura crítica y esta columna de aquí que corresponde a la presión crítica, ambas se pueden obtener de las tablas de propiedades. Las tablas de propiedades las voy a colocar en la descripción del video junto con el gráfico de Standy y Cat. Bien, esta temperatura crítica para cada uno de los componentes la obtenemos en las tablas de propiedades. Y la presión crítica para cada uno de los componentes la obtenemos en las tablas de propiedades. Bien, ¿cómo vamos a calcular las propiedades pseudocríticas? La temperatura y la presión. Bien, lo vamos a calcular por el método de la regla de Kay, la cual aplica para presiones menor o igual a 3000 LPCA. En este caso la presión es 3000 LPCA, por lo tanto es aplicable. Bien, ¿en qué consiste? Nos dice, la regla de Kay nos dice que la temperatura pseudocrítica va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares multiplicadas por las temperaturas críticas de cada uno de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, aquí tengo el metano. La fracción molar del metano multiplicado por la temperatura crítica del metano me da este valor de aquí. La fracción molar del etano multiplicado por la temperatura crítica del etano me da este valor de aquí. Así voy a hacer sucesivamente con cada uno de los componentes hasta completar esta columna de aquí. La sumatoria de todos estos valores de aquí me va a dar como resultado la temperatura pseudocrítica, que yo calculé que es de 384,445 grados Rankine. Lo mismo para la presión pseudocrítica. Nos dice la regla de Kay que es la sumatoria de la fracción molar de cada uno de los componentes por la presión crítica de cada uno de los componentes. Es decir, el metano, la fracción molar del metano multiplicado por la presión crítica del metano nos da este valor de aquí. La fracción molar del etano multiplicado por la presión crítica del etano nos da este valor de aquí. Así sucesivamente con los demás componentes y obtenemos esta columna de aquí completamente llena. La sumatoria de todos estos valores nos da como resultado la presión pseudocrítica, que es de 667,668 LPCA. Bien, obtenida las propiedades pseudocríticas, nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Aquí traje el cuadro con las propiedades pseudocríticas. Ahora nos planteamos esta pregunta de aquí. ¿Nuestro gas natural tiene impurezas? Sí, como vimos anteriormente en color rojo estaban las impurezas. ¿Qué impurezas contiene? Contienen dióxido de carbono y nitrógeno. Bien, antes de calcular las propiedades pseudo-reducidas para entrar al gráfico de Standy y Cat, debemos corregir esas impurezas que posee. Pero esta corrección se realiza dependiendo de qué impurezas contenga. Para nuestro caso aplicaremos la correlación de Carr-Kobayashi y Burrows, la cual toma en consideración el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el nitrógeno. En nuestro caso no tenemos sulfuro de hidrógeno. Bien, la temperatura pseudocrítica corregida, este apóstrofe aquí significa corregida, va a ser igual a la temperatura pseudocrítica que tenemos aquí menos 80 veces la fracción molar del dióxido de carbono, que lo vimos en la tabla, no nos daban, más 130 veces la fracción molar del sulfuro de hidrógeno. Como no tenemos sulfuro de hidrógeno, este valor de aquí es 0, este término de aquí se anularía,
por lo tanto no existe este término de aquí, menos 250 veces la fracción molar del nitrógeno, que la tenemos, que nos la dan en la tabla. Igual para la presión pseudocrítica corregida, va a ser igual a la presión pseudocrítica que tenemos más 440 veces la fracción molar del dióxido de carbono, que está en la tabla, más 600 veces la fracción molar del sulfuro de hidrógeno, que no tenemos sulfuro de hidrógeno, este término aquí se anula, menos 170 veces la fracción molar del nitrógeno, que está en la tabla. Bien, aplicando estas ecuaciones, estas correlaciones, obtenemos lo siguiente. La temperatura pseudocrítica va a ser igual, la temperatura pseudocrítica corregida va a ser igual a 384,445 menos 80 veces la fracción molar del dióxido de carbono menos 250 veces la fracción molar del nitrógeno, obteniendo como resultado la temperatura pseudocrítica corregida de 380,345 grados Rankine. Lo mismo para la presión pseudocrítica corregida, que va a ser igual a 667,668, el valor que tenemos aquí a la presión pseudocrítica, más 440 veces la fracción molar del dióxido de carbono, menos 170 veces la fracción molar del nitrógeno, obteniendo como resultado la presión pseudocrítica corregida de 674,768 LPCA. Bien, obtenidos estos valores ya corregidos, podemos proceder a calcular las presiones pseudo reducidas y las temperaturas pseudo reducidas a partir de las ecuaciones que les mencionaba al principio, que son la temperatura pseudo reducida es igual a la temperatura del sistema, la cual al comienzo del video la llevamos a grado Rankine, que es 640, entre la temperatura pseudocrítica corregida, que la acabamos de calcular aquí. Y eso nos da un parámetro adimensional que tiene como valor 1.68. Bien, ahora para el cálculo de la presión pseudo reducida, que es la presión del sistema, que ya nos las daban en absoluta, 3000 LPCA entre la presión pseudocrítica corregida, que la acabamos de calcular aquí, y eso nos da un parámetro adimensional de 4.45. Con estos valores nos vamos a calcular Z a partir del gráfico de Standy y Katz. ¿Cómo leer del gráfico el valor de Z? Bien, aquí tenemos nuestros valores que calculamos anteriormente. Aquí tenemos el gráfico de Standy y Katz, el cual tiene unos valores aquí para las presiones pseudo reducidas de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continúa aquí, 7 y 8, se repite otra vez estos dos números de aquí, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estos son los valores para las presiones pseudo reducidas. Estas curvas que vemos aquí es el comportamiento de las temperaturas pseudo reducidas. Estas curvas que están aquí. Este gráfico se divide aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se divide este gráfico. Esta parte de aquí corresponde a la que continúa aquí arriba. Bien, para nuestros valores vamos a entrar por aquí arriba a la presión pseudo reducida que nos corresponde, que es aproximadamente 4,5. Nos ubicaríamos entonces aquí a la mitad, disminuiríamos un poquito porque se trata de 4,45 y aquí nos ubicamos y planteamos nuestro valor aquí en este punto de aquí. Luego trazamos una línea hacia abajo, bien, tratando de encontrarnos con la isoterma que tenga el valor cercano a 1.68. Trazamos por aquí y llegamos a este punto medio de aquí. Aquí tenemos la isoterma de 1.6. Quiere decir que a la mitad de aquí la isoterma vale 1.65. Un poquito más arriba está la isoterma de 1.68. Entonces simulamos el comportamiento que tienen las isotermas y coincidimos en este punto de aquí, donde aproximadamente vale 1.68. Luego trazamos una línea hacia la izquierda y leemos el valor que marca para Z. Como podemos ver, el valor de aquí abajo es 0.8, lo que quiere decir que a la mitad es 0.85. Un poquito más abajo sería 0.84.
Este valor que leemos aquí sería el valor de z. Cabe destacar que esto depende de la vista del lector, de quien esté leyendo el valor en el gráfico, como podrán dado de cuenta. Bien, entonces determinamos el valor de z, que es aproximadamente 0,84. Bien, entonces esto sería todo. Espero les haya gustado. Si les quedó duda, pero comenten, pregunten, estaré dispuesto a ayudar. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, hasta la próxima.